listas de verificación y las escalas de clasificación. Realmente consideramos esto un tema muy interesante e importante en la parte psicométrica de la psicología, porque son instrumentos que nos dan la facilidad de recolectar información de los individuos de una forma más sencilla y con menor tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber de este tipo de instrumentos? En primer lugar está lo que son las listas de verificación y qué son estas. Como bien sabemos, son instrumentos sencillos y bastante confiables para evaluar a una persona. Junto a las escalas de clasificación se pueden obtener de manera resumida datos y observaciones de una persona. Entre las comparaciones que podemos observar de las listas de verificación y de las escalas, es que las escalas tienen la facilidad de que no ponen una intensidad a la característica que se esté evaluando. Entonces, a la persona evaluada se le hace más fácil contestar. Pero en escalas de clasificación se puede obtener más información, una información más precisa sobre el individuo. Entonces, un dato importante que podemos recalcar de este tema es que las listas de verificación son listas de palabras o frases descriptivas que se relacionan a lo que es un objeto o a una característica de una persona. Este tipo de instrumento, al igual que la escala de clasificación, se puede entregar a la persona o se puede impartir a la persona solo o también se puede acompañar de otro instrumento. Casi siempre la información que se recolecta en este tipo de instrumento la contrastamos en lo que es entrevista psicológica para aclarar cualquier punto o abundar en un aspecto específico. Entonces, dentro de las características que podemos mencionar de las listas de verificaciones, como mencioné, estas son listas de palabras o frases cortas que describen a una persona. También está que son de mayor facilidad de elaboración y también al momento de aplicar, en comparación de los inventarios de la personalidad y las escalas de clasificación. Muy a menudo tienen la misma validez que los anteriores mencionados, o sea que se puede tener la misma habilidad y validez que un inventario o que una escala. Estos son instrumentos psicométricos que son muy versátiles, o sea, que se pueden aplicar en diferentes puntos. Se puede aplicar en un ambiente clínico, en un ambiente educativo o en un ambiente industrial. También este puede recolectar una gran gama de conductas en una persona y un punto que casi se me olvida de las listas de verificación es que normalmente se responden de manera dicotómica, sí y no, o puede ser presente o ausente. Hay una variación que le permite a la persona evaluada que puede responder sí, no, o también podría dejar la respuesta vacía. Depende de cómo fue formulada este tipo de lista o este tipo de instrumento. Entonces, ya entramos con lo que es la confiabilidad y la validez de este instrumento. En la confiabilidad de las listas de verificación se contrasta mucho con lo que son las pruebas cognitivas. Estas tienen menor confiabilidad y algo importante que siempre es bueno recalcar, que cuando se evalúan los reactivos de la lista de verificación por sí solo, uno no tiene mucha confiabilidad, pero al momento que se reúnen todos los reactivos, te da como una perspectiva más amplia de lo que son las características de la persona y se hace como un resumen más llegado a lo que se está evaluando. Entonces, dentro de la validez, esta se relaciona mucho con lo que son el desempeño. Tienen con lo que es el desempeño de la persona, ya sea un desempeño en el área laboral, cómo sigue la persona el tratamiento, entre diferentes criterios que evalúan el desempeño de una persona. Por ejemplo, se hizo una investigación en un lugar psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y el señor se llamaba Boyle.
Él hizo una investigación donde aplicaba listas de verificaciones a un número de pacientes y estas se correlacionaban entre sí. Y fue algo de sorpresa porque tenían mayor correlación estas listas de verificación a lo que tenían las entrevistas psicológicas. Entonces, es un punto interesante a recalcar. Ya dentro de los tipos de lo que son las listas de verificación, podemos nombrar tres grandes tipos, que son las listas de verificación de adjetivos, como bien lo dice su nombre, quieren describir adjetivos de una persona. Puede ser la competitividad, puede ser la agresividad, la amabilidad, entre otras características presentes en el humano. Entonces, dentro de la primera está la lista de verificación de adjetivos, así mismo se llama, igual que el título. Aquí esta es una lista de verificación que tiene 300 ítems y dura como de 15 a 20 minutos para aplicarse. Entonces, la segunda lista, que es la lista de verificación múltiple de adjetivos de afectos revisadas, es la misma que la anterior, pero revisada. Disminuyeron los ítems a 120 y aquí ellos se enfocaban en el estado y en el rasgo. Algo muy importante porque ellos querían evaluar cómo la persona se sentía en el momento y cómo la persona se puede sentir en general. Entonces, según las respuestas de esto, aquí se puede decir si una persona tiene algún trastorno de afectividad o no. Entonces fue algo muy interesante esta revisión. También está la lista de verificación de adjetivos para la descripción de estado y rasgo. Aquí son estados o rasgos depresivos. Se quieren evaluar en la persona. Esta tiene la duración de 3 a 2 minutos y tiene aproximadamente de 32 a 34 ítems. También, igual que el anterior, se evalúa el sentimiento general, o sea, el estado general de la persona y el rasgo, que es algo que está presente siempre. Obviamente siempre se puede ver afectado por algún cambio en la persona. Entonces, entre las listas de verificación de problemas, estas son verificación de problemas en las conductas. Estas listas se enfocaron mucho en problemas de conductas de niños y mayormente son respondidas por tutores o maestros, por una persona que sea consciente del comportamiento del niño. Y ya para concluir este apartado de las listas de verificación, está la lista de verificación de los síntomas. Aquí podemos ver que es más utilizada en lo que es en el área clínica para evaluar algún tipo de trastorno en el individuo. Entonces, ahora mi compañera Adrisa Sánchez estará abundando sobre lo que es las escalas de clasificación y sus estrategias. Así que las dejo con ella. Hola, mi nombre es Risa Sánchez y voy a continuar hablándoles sobre las estrategias para elaborar las escalas de clasificación. Bueno, ¿cómo fueron introducidas estas escalas? Bueno, las escalas de clasificación fueron introducidas como un instrumento de investigación psicológica por Francis Galton durante la última parte del siglo XIX. Estos son dispositivos de evaluación muy populares en los contextos clínico, escolar, laboral, deportivo y de entretenimiento. Los calificadores pueden ser hechas por el calificado, que es la persona que se va a calificar, o por el calificador. Las escalas de clasificación también se consideran por lo general menos precisas que los instrumentos de personalidad y más superficiales que las técnicas proyectivas. Entre las estrategias que se han seguido para elaborar las escalas de clasificación se encuentra la estrategia racional teórica, que es deductiva, la estrategia de consistencia interna, que es inductiva, y la estrategia de grupo criterio, que es empírica. Estas tres estrategias para elaborar las escalas de calificación no son, por supuesto, mutuamente como excluyentes. Dos de ellas o las tres pueden ser empleadas en algunas circunstancias en proceso de elaborar una escala de clasificación particular.
Vamos a ver ahora los tipos de escalas de clasificación, porque así como existen varias estrategias para elaborar las escalas de clasificación, también existen diferentes formas para presentar y responder a estos instrumentos. Entre los formatos se encuentran los siguientes que vamos a destacar. Está la escala numérica. Este tipo de escala de clasificación se asigna a una persona, a un objeto, a acontecimiento, uno de varios números correspondientes a las descripciones particulares de las características que van a ser calificadas. Todo lo que se requiere es que las calificaciones se den en una escala ordenada en el cual se asignan diferentes valores numéricos a diferentes localizaciones. Continuamos con las escalas unipolares y bipolares. Las escalas de clasificación numérica y muchos otros tipos de escalas pueden ser tanto unipolares o bipolares. Es una escala unipolar, por ejemplo, el atributo a calificar, por ejemplo, la agresividad. Esta es vista como unidimensional y por ende se considera que se incrementa de un minuto a una cantidad máxima. Vemos acá una escala de clasificación de la personalidad de 5 variables. Aquí básicamente lo que la persona va a hacer es marcar entre el par de adjetivos que le corresponda a esa persona, entre el 1 al 7. Continuamos con la diferencial semántico. Este es un tipo de escala numérica de calificación que se ha empleado con frecuencia en la investigación sobre la psicología social y de la personalidad, que es diferencial semántico. Oslo y Swishy y Teknabun en el 1957 idearon este método para que sus estudios de significados connotativos personales que estaban compuestos, por padre, madre, enfermedad, pecado, odio y amor, tenían las personas a que fueron aplicadas. Cuando esto se presenta en un instrumento de diferencial semántico, la persona califica una serie de conceptos en varias escalas de adjetivos bipolares de 7 puntos. Por ejemplo, el concepto de madre puede ser calificado colocando una marca en el segmento apropiado, como vemos acá en el cuadro, en estas líneas. El cuadro está clasificado por malo, débil, lento, bueno, fuerte y rápido. Una vez que todos los conceptos de interés han sido calificados en las diversas escalas, las respuestas a cada concepto se califican en varias dimensiones semánticas y se comparan con las respuestas de los conceptos restantes. Continuamos con la escala de clasificación gráfica. Esta es otra que también es muy popular. Como vemos aquí en el cuadro, la pregunta, ¿qué tan bien coopera esta persona en un grupo? Acá se va a clasificar, nunca coopera, por lo general no coopera, coopera alrededor de la mitad del tiempo, por lo general coopera y siempre coopera. El calificador lo que va a hacer es indicar con una X en la línea lo que corresponda a esa característica o a ese rasgo. Continúa la escala de analogía visual. En los contextos clínicos, a menudo es difícil poder determinar la ansiedad de la experiencia subjetiva de un paciente, o sea, de dolor, ansiedad, anhelo de una sustancia, una droga, y también de situaciones similares. La escala de analogía visual es una técnica que es empleada para estimar la intensidad de dichas experiencias. Por ejemplo, puede indicarse al paciente que señale o marque en el lugar la línea que corresponde a lo que está sintiendo, o sea, a la intensidad o al dolor de lo que está sintiendo. Como vemos acá, ahí entre el 1 al 7 está nada deprimido y sumamente deprimido, no ansioso y tan ansioso como podría estar.
Es posible aplicar de manera periódica escalas de analogía visual como estas para poder medir cambios en los sentimientos o estados de ánimo. Por ejemplo, las escalas de Stern de analogía visual del estado de ánimo a lo largo del tiempo estas tienen limitaciones. Esta técnica es quizás más precisa que pedir simplemente a los pacientes que digan con sus propias palabras cómo se sienten. Pero algunos pacientes tienen dificultad para entender el procedimiento y representar experiencias subjetivas como el dolor, la ansiedad, la depresión en una escala de analogía visual, o sea, tienen dificultades. Está la escala de clasificación estándar, es una escala de clasificación estándar, proporciona o no un conjunto de estándares para poder evaluar a la persona que se califica, o sea, los calificados. Ejemplo de una escala de clasificación estándar es la escala de persona a persona, la cual se elabora para clasificar a individuos en un rasgo especificado, como la capacidad de liderazgo. Le sigue la escala de las escalas con respaldo conductual, desarrolladas por Smith y Kendall en el 1963 y basadas en la técnica de incidentes críticos de Flagnan en el 1954. Las escalas con respaldo conductual representan un intento por lograr que la tercera mitología de las escalas de clasificación sea más descriptiva que la conductual real y por ende más objetiva. Como vemos acá, una guía para la valorización del desempeño de los empleados. Continúa la escala de elección forzada. Es una escala de clasificación de elección forzada que se presenta al calificador 2 o más descripciones y se le pide indicar cuál caracteriza mejor su persona calificada. Si hay 3 o más descripciones, también puede pedirse a los calificadores indicar cuál es la menos descriptiva del calificado. Como vemos acá, asume la responsabilidad, un ejemplo hipotético de un reactivo de elección forzada, de cuando hay afirmaciones para calificar el liderazgo, es si asume la responsabilidad con facilidad, no sabe cómo o cuándo delegar, tiene muchas sugerencias constructivas que ofrecer y no escucha las sugerencias de otros. Continuamos con los problemas con las calificaciones. Al asignar las calificaciones pueden cometerse claramente errores, entre los cuales se encuentran errores constantes como el efecto del halo, el error de contraste y el de proximidad. No todos los calificadores son iguales, o sea, cometer los mismos errores. Como con cualquier otro método de evaluación, eso depende de la capacidad que tenga el evaluador y la experiencia de la persona para corregir dicha prueba y sobre todo de las habilidades interpersonales y la capacidad de percepción que tenga la persona. También existen los errores de clasificación, hay errores constantes que ocurren cuando se está calificando una categoría promedio. Pueden ser una categoría promedio de un error más alto, se le dice error de generosidad o indulgencia. Errores un poquito más bajos, se le dice error de severidad. Y errores frecuentes, errores de tendencia central. Continuamos con el mejoramiento de las calificaciones. Aquí, bueno, no es difícil fomentar juicios confiables y válidos acerca de la gente en dichas circunstancias y sobre todo cuando las conductas o características están mal definidas o son muy subjetivas. No solo es probable que existan errores personales que afecten esas calificaciones, sino
que a menudo los calificadores no tienen como esa familiaridad con los calificados como para emitir juicios muy precisos de esas personas. Está la escala de clasificación, están las escalas de clasificación estandarizadas. La gran mayoría de las escalas de clasificación no son estandarizadas, son instrumentos elaborados con propósitos especiales, diseñados para investigaciones particulares. No obstante, en el mercado pueden también encontrarse muchas escalas estandarizadas para calificar la conducta y los rasgos de la personalidad de niños y adultos. Y ya para finalizar, está la clasificación del Q y la prueba red. La clasificación Q son escalas de clasificación modificadas en las cuales los individuos clasifican un conjunto de 100 tarjetas que contienen descripciones de personalidad en 9 pilas para formar una distribución normal de las afirmaciones entre las pilas. El procedimiento de la clasificación Q ha sido empleado en estudios concernientes a la afectividad de la consejería psicológica y de otros conceptos de investigación ya aplicados. En la prueba de repertorio de construcción de papeles, que es la prueba red, fue diseñada por George Kelly para identificar el sistema de constructos personales de una persona a fin de poder determinar qué aspectos en esa persona son enfatizados en el constructo y que esas personas son similares o diferentes de quien responde. La prueba red no ha sido usada de manera amplia con propósitos clínicos o de investigación y en gran medida se desconoce su validez. Y nada, hasta aquí todo por esta presentación. Esperamos que